Dios les bendiga, amados hermanos, una vez más. Que la paz de mi Señor Jesucristo sea con todos ustedes, amados hermanos. Eh, vuelvo nuevamente a hacer este tipo de grabaciones para poder compartirlas con ustedes y esperando que siempre el Espíritu Santo de Dios sea hablando a vuestros corazones. He tenido una pequeña para es por mi enfermedad y gracias a Dios estoy recuperándome, poniéndome nuevamente a los pies de mi Señor para poder hacer las cosas conforme a su voluntad y poder llevar el mensaje, compartirlos con todos ustedes, con todos aquellos que puedan mirar el mensaje. Hoy quiero hablarles acerca de la gratitud. Quiero compartir acerca de la gratitud, amados hermanos. Bendito Dios, Padre Celestial, Dios Eterno, gracias le doy una vez más, mi Señor, por permitirme poder compartir, Señor, este tipo de videos, este tipo de prédicas, mi Señor, por el cual sea usted, Señor, hablando, sea usted redarguyendo cada corazón, y que su palabra, Señor, mi Dios, no regrese vacía. Confío y espero siempre, Señor, en que se haga su voluntad, mi Señor, y no la mía, y para que sea usted ahí, Señor, hablando conforme a lo que usted, Señor, ha puesto en esta tarde, en esta noche, mi Señor. Gracias de todo corazón y que su Espíritu Santo sea guiándonos en este tiempo. Amén y amén. Una pequeña introducción, hermanos. La gratitud es una de las actitudes del nuevo nacimiento en una persona que acaba de ser rescatada de la muerte eterna. Actitud que ya no se cultiva mucho en nuestros días. El egoísmo y el orgullo han minado los corazones de la humanidad, por lo que para la gratitud ya no hay cabida, y menos para Dios, ya que el hombre aún piensa que lo que logra de la vida en la vida lo hace por sus propios méritos. Miremos qué nos dice Proverbios 21:4. Proverbios 21:4 nos dice: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado para el Señor. La ingratitud es sinónimo de no ser agradecidos con lo que Dios hace en nosotros. Nos provee y nos salva de pecado a través de su misericordia. En la Biblia leemos la historia de los 10 leprosos, un ejemplo claro de lo que es la gratitud y la ingratitud. Lo encontramos en Lucas 17, de los versículos 11 al 19. Vámonos a Lucas. Lucas 17. Lucas 17, los versículos 11 al 19. Dice así la palabra de Dios. 10 leprosos son limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra, a sus pies, dándole gracias, y éste era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado.
En aquel tiempo, cuando una persona enfermaba de lepra, tenía que alejarse y aislarse por completo de sus familiares y amigos para no contaminar a nadie. Era muy difícil que alguien pudiera ser curada, pero una vez que se confirmaba que estaba libre de lepra, se realizaba una ceremonia de purificación y la persona, después de haber pasado por tan terrible enfermedad, se sentía agradecido de ser liberado de ella. Ese fue el mismo caso que leemos en el libro de Lucas, cuando 10 leprosos le pidieron a Jesús que tuviera misericordia de ellos, y mientras se dirigían a donde Jesús les había dicho, fueron sanados. Era claro que Jesús los envió a mostrarse a los sacerdotes para que diesen testimonio de quién los había sanado. Sin embargo, solo uno de los leprosos, al ver que había sanado, se regresó glorificando a Dios en gran voz. El Señor dice, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino solo un extranjero. Imagínense, muchas de las veces nosotros como hijos, como siervos, como creyentes y en la misma familia de Dios, actuamos así, con ingratitud. No reconocemos muchas de las veces ni el mismo favor que Dios hace por medio de muchos hermanos, sino que el orgullo nos hace actuar de manera desagradable. Y esto al Señor, Él mismo se pregunta, dice, ¿dónde están los 9? Solo uno, un extranjero. Y este extranjero, dice la palabra de Dios, era un samaritano, ¿no? Entonces, vemos eso en la actualidad, muchas de las veces recibimos la ayuda, el favor de algún hermano, pero somos ingratos. No somos agradecidos, no hay gratitud en nuestros corazones. Creemos que es obligación de que la persona nos ayude. No es así. A Dios no le agrada esto. Le llama ingratitud. Se regresó glorificando a Dios a gran voz, dice, samaritano, un extranjero. Lucas 17:15. Ahí está. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y Jesús al preguntarle dónde estaban los otros 9 leprosos, le dice al samaritano que volvió, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Qué poderosas palabras escuchar después de una sencilla decisión de gratitud. Miren la gratitud, esa gratitud que tuvo un solo hombre de los 10, hacia quien tuvo misericordia de la persona. Este samaritano reconoció y fue y se acercó y dijo gracias. Y el Señor le dijo, tu fe te ha salvado. Esa misericordia que tiene Dios para con las personas que son agradecidas. Que en oración, al levantarnos, le damos gracias al Señor por permitir abrirnos nuestros ojos, que es el mayor de los milagros también. Cuando nos despertamos y tenemos la oportunidad de poder ser más que, que bendecidos en ese día. Más que cualquier otra persona que se levante y no dice nada. Pero nosotros como creyentes confiamos, creemos y esperamos siempre en el amor y la misericordia de Dios. Y, y al levantarnos siempre debemos ser muy agradecidos porque nos dan una oportunidad para que podamos arrepentirnos de todas las cosas malas que cometemos y que sea el Señor guardándonos para el día de nuestra redención arriba en el cielo, el día del arrebatamiento, cuando Él venga a llevarnos. Colosenses 3:15. Veamos qué nos dice Colosenses 3:15. Vámonos a Colosenses 3, versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones,
a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos, dice la palabra de Dios, agradecidos. En el libro de Romanos, capítulo 1, nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Romanos 1, capítulo 1, versículo 18 al 23. La palabra de Dios dice la culpabilidad del hombre, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque porque lo que de Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Romanos 1, 18 al 23. Leemos como el apóstol Pablo expresa el pecado de la ingratitud de la humanidad cuando Dios ha manifestado su eterno poder y deidad desde la creación del mundo. Aún así, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Peor, no le agradecieron. Pablo también exhortó a Timoteo en segunda de Timoteo 3. Vámonos a segunda de Timoteo 3, capítulos 1 y 2 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. Miren, subrayen la palabrita ingratos, impíos, dice la palabra también. Sobre el carácter del hombre en los postreros días, es decir, a través de la palabra, Dios no habla de los tiempos, nos habla de los tiempos actuales en el siglo XXI, donde la ingratitud y el amor de las personas se enfriará. Mateo 24:12. Miremos qué nos dice Mateo 24:12. Mateo capítulo 24, versículo 12. La palabra de Dios nos dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por la maldad que vemos y escuchamos todos los días, y esto se encrudecerá mucho más al final de los tiempos, antes de la venida de nuestro Señor. Tener una actitud de gratitud es un mandato por parte de Dios para los creyentes. Miremos 1 Tesalonicenses 5:18. Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 5, capítulo 18, dice la palabra de Dios, nos dice así: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Miren, miren, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, dice la palabra, dice el Señor. Nos dice Pablo, dad gracias, dice, en todo. Y debe ser, y debe de ser parte de nuestra vida, juntamente con el gozo por haber sido rescatados de las tinieblas. Y exclamar a todas las maravillas que Jehová ha hecho. Salmos 26:7. Vámonos al Salmo 26:7.
Salmos 26, versículo 7. La palabra de Dios dice, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Dios es todopoderoso. Para Él sea toda la gloria, toda la honra, el honor. Gracias al Señor. Gracias a Dios por ser como es. Un Dios bueno, maravilloso. No importa las circunstancias, sean buenas o sean malas, siempre habrá muchas razones para dar gracias a Dios. Lo bueno y lo malo debemos de reconocer. Filipenses 4:6. Vámonos a Filipenses 4:6. La palabra de Dios nos dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Cuán directa es la palabra, ¿no? Nos enseña, nos enseña acerca de la gratitud, que debemos ser agradecidos con Dios y con los que Dios pone para que nos ayuden, con todos, con acción de gracias. Ya que sabemos que Dios está obrando en nosotros para cumplir con su propósito y plan eterno, por lo que confiamos en Él para que sea honrado y glorificado. Romanos 8:28. Romanos 8:28. La palabra de Dios nos dice así, Romanos 8:28. Y sabemos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Miren, hemos sido llamados, hemos sido escogidos por el Señor. Y Él tiene que ser glorificado, Él tiene que ser visto por nuestras obras, reconocido por nuestra manera de vivir en gratitud, siendo agradables a los ojos de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, dice. Porque si actuamos como dice aquí la palabra, todas las cosas nos va a ayudar para bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hemos sido llamados a ser sus siervos, a ser aquellas personas que vamos a exaltar el nombre. Con esta manera de vivir, porque no es solamente con palabras, sino con acciones. Y el Señor no quiere palabras, porque muchos, como dice el Señor, muchos de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, el Señor quiere nuestros corazones y que vivamos una vida de gratitud hacia Él, porque Él nos ha liberado, nos ha salvado, para que no seamos condenados en el lago de fuego por la eternidad. Dios es único, Dios es poderoso. Esa es la gratitud que nos enseña para con Dios y para con nuestros hermanos, para con nuestro prójimo. Seamos agradecidos ante las pruebas. Miren, Primera de Pedro 4. Vámonos a Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro 4, capítulo 4 y los versículos 12 y 13. La palabra de Dios nos dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Miren, debemos ser agradecidos en las pruebas. Muchas de las veces yo mismo, como un cristiano que soy, he pasado por pruebas muy difíciles y muchas de las veces me he encerrado en los problemas y no he entendido que el Señor en muchos de los casos nos pone pruebas para probarnos cómo cómo está nuestra fe, cómo está, eh,
nuestro espíritu delante de Dios. Entonces, ahora se puede decir que gracias a la palabra de Dios y gracias al meditar en la palabra de Dios, es que uno se siente más fortalecido, agradecido con Dios por todo, por todas las pruebas, por todas las cosas buenas que he recibido y también por todo lo malo que he recibido en todo este trayecto. Porque mi vida no ha sido perfecta tampoco, pero al final cuando uno empieza a caminar verdaderamente en los caminos de Dios, somos más probados, recibimos más pruebas y las pruebas nos fortalece, porque en mi debilidad está mi fortaleza. Resistamos el sufrimiento y no temamos los ataques del enemigo. Primera de Corintios 4:15, miren. Primera de Corintios 4:15. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 15. Versículo 15 nos dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Primera de Corintios 4:15. Dice nuevamente, leemos, dice la palabra de Dios, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Si no fijemos nuestra vista como viendo al invisible, para que el Evangelio sea anunciado y nuestro gozo sea cumplido en acción de gracias. Nos adoptó, somos sus hijos. Él es nuestro Padre, Jehová, nuestro Padre celestial. Hebreos 11:27. Libro de Hebreos 11:27. Hebreos, ya empezó a llover por aquí. Hebreos 11:27. La palabra de mi Señor dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. La fe, la esperanza, la gratitud. Leámosle desde el 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo como viendo al invisible. Miren, Dios es invisible. No lo podemos ver, pero tenemos un espíritu que se conecta con su precioso espíritu y nos redarguye y nos hace sentir su presencia. Dios tiene el control y todas las situaciones nos ayudan a bien. En Santiago 1:17 dice la palabra del Señor así. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Qué hermoso. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre. Todo lo que nosotros recibimos es del Padre. Todo lo que está en esta tierra y todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de lo alto, del Padre de las luces, para el propósito para el cual fuimos llamados. Fuimos llamados para que seamos sus siervos, para que prediquemos su palabra, para que con acción de gracias vayamos donde sea que el Señor nos ponga y prediquemos y enseñemos que tenemos un Dios todopoderoso y que a Él le debemos todo, todo. La vida no es nuestra, no nos pertenece. Agradezcámosle al Señor porque Él nos permite un día más. Vivamos con un corazón agradecido. Andemos en el camino de verdad. Escudriñemos las escrituras
y nos encontraremos grandes y hermosas promesas, ¿verdad? La palabra de Dios tiene muchas promesas para todo aquel que ama y sigue a Jesús. En Él está nuestra seguridad, contentamiento y esperanza. Colosenses 2. Vámonos a Colosenses 2. Colosenses. Colosenses capítulo 2, del 6 al 7. Dice la palabra de mi Señor. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Qué hermosa la palabra. La palabra de Dios es la guía más completa y nos enseña a ser gratos con el Señor, que haya la gratitud con nuestro Señor, con nuestro Dios y con nuestros hermanos. Guardemos su palabra y meditemos en ella de día y de noche. Colosenses 3, 15, 17. Dice la palabra de mi Señor. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La gratitud para Cristo es la antesala a toda una eternidad con Dios. Miremos al Salmo 73. Salmo 73. Salmo 73, capítulo 73. Versículo 26 dice aquí. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Vamos a tener pruebas difíciles. Y este salmo hermoso dice, mi carne y mi corazón desfallecen. En verdad, en carne propia lo he pasado. He sentido que mi corazón desfallece, que mi carne ya no da más, que mi cuerpo en sí, sentir esa sensación de pesadez, sin deseos de poder levantarse y continuar, sentir que el corazón se desespera, tener ese sufrimiento tan doloroso. Pero el consuelo es que, como dice el Salmo, dice, más la roca de mi corazón, que es Jesucristo, y mi porción es Dios para siempre. Meditemos en la palabra, hermanos, seamos gratos, aprendamos a ser gratos, aprendamos aprendamos a dar gracias por lo que recibimos. Por lo bueno, muchos sí agradecen por las cosas buenas que pasan, que suceden. Pero cuando pasamos ratos malos, situaciones difíciles, ni siquiera agradecemos a Dios. Debemos darnos cuenta que cada prueba no va a ser fácil. Hay pruebas difíciles de superar, pero con la ayuda de Dios y al entender este salmo, la roca de nuestro corazón es Jesucristo. La porción
de Dios es para siempre. Lo que Él provee, lo que Él sustenta va a ser para siempre después. Porque si superamos las pruebas, superamos todas las cosas difíciles, estamos listos y preparados. Porque el Señor también no nos deja solos. Nos da pruebas hasta donde podamos resistir. Y debemos ser agradecidos porque eso nos hace más fuertes y nos acerca mucho más a Dios. Pablo decía y cuando no tenía pruebas, cuando dejaba de tener pruebas, él se sorprendía y decía, ¿qué está pasando? Anhelo tener más pruebas porque las pruebas me acercan más a Dios. Las pruebas me fortalecen, decía Pablo. Entonces, debemos entender, hermanos, debemos reconocer que Dios quiere corazones gratos, corazones no altivos, no orgullosos, de personas orgullosas, porque eso al Señor no le agrada. A Dios, Dios aborrece al orgulloso, al altivo, al de ojos altivos, dice la palabra. Pero aquella persona que actúa con humildad, con sencillez y con agradecimiento, a ese el Señor enaltece, a ese Dios le mira con agrado. Hermanos, amados hermanos, la palabra de Dios es muy, muy directa, muy clara y debemos entender. Aprendamos a ser agradecidos con Dios. Que la gratitud exista, sea en nuestros corazones. Primeramente para con Dios y luego para con nuestro prójimo, con nuestros hermanos, con aquellos que nos dan la mano. Aprendamos a ser gratos, a reconocer. Dios es grande, Dios es todopoderoso y Él mira las acciones y Él nos mira. Eso digo, yo he pasado por muchas cosas, gracias a Dios, Él ha sido mi fortaleza, mi roca. Y ahora, aún a pesar de mi enfermedad, porque estos días he pasado enfermo y le he dado gracias al Señor. Tengo una enfermedad que es la diabetes y esa me está cada día mermando, me merma fuerzas, cada día me debilita, pero aún el Señor está ahí para darme la fortaleza, para darme la ayuda necesaria. Él es el único. Es así, mis queridos hermanos. Yo les agradezco este tiempo y que sean ustedes ahí caminando en obediencia, en santidad y crean, confíen que el Señor es el único, el Dios Todopoderoso a quien debemos agradecer por todo. A ustedes sea toda la paz, la bendición de mi Señor, que Dios les guarde, les proteja y que sea bendiciendo y que me permitan una próxima poder seguir grabando y compartiendo el mensaje de mi Señor. Gracias hermanos, que Dios les bendiga, hasta una próxima.